Imagina estar en un servicio religioso con apenas 10 personas sentadas en silencio y de pronto sentir que el suelo tiembla bajo tus pies. No es un temblor, no es una tubería rota, es algo cavando, moviéndose, vivo. Justo debajo del altar, ese día un pastor estuvo a segundos de ignorar lo imposible. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir uno de los túneles más sofisticados hallados bajo la frontera de México y Estados Unidos. Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde las historias del crimen se narran con rigor, sin ficción y sin glorificar la violencia. Esta es una reconstrucción basada únicamente en reportes oficiales de la patrulla fronteriza, documentos de Sedena y notas confirmadas de Associated Press. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos ves. Tu participación ayuda directamente a que este proyecto siga creciendo. Y ahora sí, empezamos con esta historia que a muchos dejará boquiabiertos. Nos encontramos en Nogales, Sonora, en el invierno de 2011. Una pequeña iglesia cristiana funcionaba en una casa adaptada como templo. Su pastor, cuya identidad fue reservada por seguridad, afinaba una guitarra cuando sintió un leve zumbido bajo sus pies. Lo ignoró. Pensó que era un camión, pero durante la oración el suelo volvió a vibrar, esta vez más rítmico, más claro. Los asistentes se miraron nerviosos. Al terminar el servicio, el pastor decidió investigar solo. Con una linterna revisó una grieta en el piso, golpeó con los nudillos. El sonido era hueco. Con una espátula rompió un fragmento del cemento. Y el suelo colapsó. Debajo no había tierra. Había un vacío profundo. Un hueco excavado con precisión. Iluminó hacia abajo y vio vigas de madera, cables, luz eléctrica y una tabla que cubría una entrada. Al retirarla encontró un túnel reforzado, con ventilación y rieles improvisados. Sin saberlo, acababa de revelar un pasadizo de 180 metros que cruzaba hacia Arizona. Activo, diseñado para operación continua. Subió asustado y llamó a un miembro de su iglesia que había sido policía. El hombre solo dijo: "No toques nada, esto no lo hizo cualquiera". La llamada a la policía municipal activó un operativo federal. Sedena, Policía Federal y Patrulla Fronteriza cercaron la manzana. Al descender, los ingenieros confirmaron que era una obra profesional. Ventilación forzada, iluminación, herramientas, restos de comida y cableado que cruzaba hacia el otro lado. Los reportes de 2011 atribuyeron la construcción a una facción del Cártel de Sinaloa, que dominaba la plaza de Nogales. El túnel fue sellado en menos de 24 horas, sin detenidos, y el pastor prefirió mantenerse en silencio. Associated Press lo definió como un hallazgo fortuito hecho por un civil, no por una investigación. A veces la historia del crimen no se descubre con grandes operativos, sino con una vibración bajo el suelo y un hombre que decidió no ignorarla. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías pensado tú al escuchar ruidos bajo el altar? Tus interacciones ayudan a que el Hampa Bruta siga investigando con rigor y sin sensacionalismo. Gracias por acompañarnos en esta reconstrucción real de un caso que demuestra algo incómodo, pero necesario de admitir. Muchas veces, las líneas del crimen no están en los callejones oscuros, sino justo debajo de nuestros pies. Lo que ocurrió en aquella iglesia de Nogales nos recuerda una verdad dura. Mientras unos dedican su vida a la fe, al servicio o a la comunidad, otros se excavan en silencio para sostener economías criminales que devoran barrios enteros. Y aún así, fue un civil, sin armas, sin poder, sin escolta, quien hizo lo que muchos no se atreven: no mirar hacia otro lado. Historias como esta revelan que el impacto del crimen organizado no siempre se mide en titulares, sino en grietas, en miedos silenciosos y en la sensación constante de que algo se mueve bajo la superficie de nuestras sociedades. Pero también muestran que incluso los actos más pequeños, como escuchar una vibración y decidir investigar, pueden interrumpir una maquinaria invisible que parecía imparable. Si esta historia te dejó pensando, apóyanos dejando tu comentario y compartiendo el video. Tu participación permite que sigamos contando estas realidades con rigor, sin morbo y sin glorificar a nadie. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde volveremos a iluminar lo que muchos prefieren mantener oculto. Hasta entonces, cuídense y no ignoren lo que sucede bajo sus pies.